Buenos días, mis queridos estudiantes de bachillerato. Sean bienvenidos a nuestra aula virtual. Estamos trabajando en el proyecto número 2 de la semana 12. Por ende, vamos a continuar con lo que es el tema de hoy en el área de física, es las fuerzas y su equilibrio, ¿sí? Entonces no se olviden siempre de hacer la carátula en esta semana, lo que está trabajando en el área de física, hoy jueves 29 de julio del año 2021. Bien chicos, vamos a continuar. Sean bienvenidos una vez más a nuestra aula virtual. Continuamos. Las fuerzas y su equilibrio. Bueno, ustedes tienen que tener el conocimiento que las fuerzas en la naturaleza es un hecho conocido y de fácil poder observarlo. Cuando vemos que el viento mueve las hojas de los árboles, la corriente de un río que arrastra un tronco, la red de una portería que detiene un balón. Y ¿por qué no nosotros mismos? Ejercemos continuamente fuerzas diversas. Se puede decir al sostener un libro, al tirar la puerta. Entonces debemos considerar que es una acción para que se califica a la fuerza como una acción. ¿Y qué efectos debe producir? Vemos aquí ciertos ejemplos, figuras que están aquí. Veamos aquí, por ejemplo, dice poner en movimiento el cuerpo que está en estado de reposo. Aquí tenemos el balón, en el momento que este señor le golpea el balón, va a pasar a otro estado. Detener un cuerpo que estaba en movimiento, el balón, vemos aquí un arquero, ¿no? En el área del fútbol. El arquero, ¿qué hace? El balón viene en movimiento y él lo va a detener. Cambiar rápido su dirección de un movimiento. Vemos aquí a través de la raqueta y la pelotita en este caso, ¿sí? En el juego de tenis. Y también dice que en la fuerza de formar un cuerpo. Cuando nosotros hacemos ejercicio estamos aplicando la fuerza y deformando nuestro cuerpo. ¿En qué aspecto? Que podemos hacer varias maneras, ¿no? La elasticidad, ¿sí? Bien, entonces estos hemos recordado de pronto haciendo como siempre les digo, un recorderi de las cosas que hacemos y dónde aplicamos la fuerza, ¿sí? Continuamos. Pero bien, de acuerdo al concepto, vamos a ver qué es la fuerza. Me dice que es toda acción capaz de alterar el estado de reposo o de movimiento en los cuerpos o de producir en ellos alguna deformación. Una magnitud física vectorial que nos da la medida de interacción entre los cuerpos. Veamos que en la física, la unidad de la fuerza en el sistema internacional es el newton, cuyo símbolo es con la letra N mayúscula. Esta unidad fue establecida en honor al físico inglés Isaac Newton, ¿sí? Que se define basándose en el efecto del acelerador de las fuerzas. Entonces podemos decir que un newton es la fuerza que debe aplicarse a un cuerpo de 1 kilogramo de masa para que incrementar su velocidad 1 metro sobre segundo cada segundo. Entonces podemos llegar a la conclusión que un newton es igual a 1 kilogramo por 1 metro sobre segundos al cuadrado, ¿sí? Cuando tengamos que reemplazar datos al newton, lo vamos a reemplazar con esta valoración. Continuamos. Vamos también a tener un poquito de teoría. Les recuerdo, chicos, que todo esto tienen que pasar ustedes a su carpeta o cuaderno de física, ¿no? Toda esta materia, porque aquí ya está hecho un resumen. Tipos de fuerza. En la naturaleza se puede presentar fuerzas de diversas clases. Tenemos las fuerzas eléctricas, las magnéticas, las gravitatorias y las nucleares. Todas estas manifiestan a los cuerpos de diferentes maneras. Por ejemplo, las eléctricas habla por lógico, por default, la electricidad. Las magnéticas habla sobre un imán, sobre los objetos de hierro. Las gravitatorias habla sobre, en este caso, fuerzas con las que la Tierra atrae los cuerpos situados a su alrededor, sí o sí. Y las nucleares, vamos hablando de los protones y neutrones en el interior de un núcleo atómico, ¿sí? Eso es cuando hablamos de las nucleares, ¿sí? Estos tipos de fuerzas es importante tenerlo presente. Continuamos. La fuerza como vector. Algunas magnitudes como la fuerza quedan totalmente determinadas cuando, además de su valor o módulo, conocemos su dirección y sentido. Estos son los elementos necesarios para poder realizar los ejercicios. Los elementos del vector de la fuerza son, que quede claro estos puntos.
punto de aplicación. ¿Cuál es el punto de aplicación? Este punto es sobre el cual se aplica la fuerza. Es el vector de la imagen, el punto, o sea, 0, en pocas palabras. Ya más adelante vamos a ver una gráfica para irnos guiando. El módulo es la intensidad de la fuerza. Es el caso de la imagen, que vale 3 unidades. La dirección es la recta sobre la cual actúa el vector fuerza, en este caso la recta R, a donde se direcciona. Y el sentido indica cuáles de las dos orientaciones posibles adopta la fuerza, en este caso hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Sí? El sentido. Estos puntos importantes tenemos que considerarlos en el momento de aplicar la fuerza resultante. Continuamos. El peso de los cuerpos es también importante tener en cuenta que todos los cuerpos que se hallan sobre la superficie de la Tierra o próximos a ella son atraídos con una fuerza de naturaleza gravitatoria, que depende de la masa del cuerpo, y a esto le llamamos nosotros peso. Dice el peso de un cuerpo a la fuerza de atracción gravitatoria que la Tierra ejerce sobre él. Aquí también aparece el módulo. El peso es directamente proporcional a la masa del cuerpo y a la aceleración de la gravedad. Vemos aquí una fórmula donde peso es igual a masa por gravedad. Sí, esta pequeña fórmula ya la estamos poniendo aquí en práctica. A pequeñas distancias de la superficie terrestre podemos considerar que G, sí, que la gravedad es constante e igual a 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Es el valor, en este caso constante, un valor fijo, así como por ejemplo pi vale 3,1416, también aquí toma este valor de la constante 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Y vuelta, también aquí consideramos la dirección y sentido, que es el peso de un cuerpo siempre se dirige hacia el centro de la Tierra. Veamos aquí lo que expliqué antes de manera conceptual. Aquí lo vemos en la gráfica. Elementos del vector fuerza. Tenemos el origen o el punto de la aplicación, sí o sí. Aquí está. Aquí tenemos la dirección y el módulo en este caso, que tenemos la dirección y el sentido. Siempre nos vamos a guiar de manera vectorial para donde nos indica la flechita, sea la dirección o sea el sentido. Por eso si van en el mismo sentido se sumarán las fuerzas, sí, pero si van en diferentes se restarán. Continuamos. Vemos aquí el valor de la fuerza resultante. Que quede claro, chicos, esto, que la fuerza resultante es la fuerza que produce sobre un cuerpo el mismo efecto, que es el sistema de todas las fuerzas que actúan sobre él. Ya vamos a explicar estos ejemplos. Es decir, la suma vectorial de las fuerzas del sistema. Veamos aquí, me dice calcula la fuerza resultante de la misma dirección. En este caso, veamos aquí, esto quiero que escúchenme bien, por favor. Fuerzas de la misma dirección y del mismo sentido. Esta es la fuerza resultante. Cuando es la misma dirección y el mismo sentido que vemos aquí hay un peso, ¿no? Sí o sí, un peso, en este caso una caja. Y estas dos personas están aplicando la misma dirección, porque sí se dan cuenta que las dos personas están jalando para el mismo lado. La fuerza 1 y la fuerza 2. ¿Por qué hay dos fuerzas aquí? Porque dos personas están cumpliendo esta acción, sí o sí. Entonces, la fuerza resultante me dice que el valor de la fuerza 1 va a ser 3 newton. Y el valor de la fuerza 2 va a valer 5 newton. Si yo lo pongo de manera vectorial, voy a dibujar que aquí esta recta me va a poner las dos flechitas de dirección y sentido. Va a ser el mismo lado, sí o sí. Y como resultado yo voy a tener la suma. La fuerza resultante va a ser igual, R igual, fuerza 1 más fuerza 2. ¿Por qué? Porque está hacia el mismo lado jalando las dos fuerzas, tanto fuerza 1 y fuerza 2, sí o sí. Eso me va a indicar la flechita, ¿sí? Entonces, el módulo, la suma de los módulos de las fuerzas componentes. ¿Cuál va a ser el módulo? La suma de los dos. La dirección, la misma fuerzas componentes. ¿Por qué? Porque están a la misma dirección. Y el sentido, el mismo de las fuerzas componentes, porque todos están jalando al mismo lado. Entonces, simplemente aquí para sacar la fuerza resultante, ¿qué hago? Sumo los dos valores que me dan, fuerza 1 más fuerza 2, que hago aquí, y sumo. 3 más 5 me queda 8 newton, porque estamos hablando que la fuerza se mide en newton, ¿sí? Acá, cuando la fuerza de la misma dirección, pero de sentido contrario, está aquí este peso, esta caja, y dos personas están haciendo fuerzas, aplicando la fuerza 1 y la fuerza 2, pero esta señorita está jalando para su lado, y este señor está jalando para su lado. Si se das cuenta que aquí la flecha fuerza 1 jala para el lado izquierdo, y la fuerza 2 hacia el lado derecho. Entonces, la fuerza resultante aquí se da una resta, ¿sí? Aquí se modula que la diferencia
del valor absoluto entre los módulos de las fuerzas componentes. O sea, aquí va a haber la diferencia, una resta. Porque si yo jalo por acá y yo jalo por acá, entonces tiene que haber la diferencia. Entonces, ¿qué hago? La dirección, la misma de las fuerzas componentes, o sea, la dirección es diferente, porque jalo para acá y jalo para acá. El sentido, el mismo que la fuerza mayor del módulo, o sea, el sentido de izquierda y sentido derecho. Entonces, aquí se me hace una resta. Entonces, ¿qué hago? Fuerza 1, ¿cuánto vale? Según el dato que me dan, 6. Menos fuerza 2, 2 newton. 6 menos 2, me queda 4 newton. ¿Sí, chicos? Estos estamos aplicando ejercicios sencillos en cuanto a la fuerza, ¿sí? Estas gráficas nos indican, nos permite aplicar las fuerzas igual a masa por gravedad, pero en este caso estamos aplicando solo la fuerza resultante, ¿sí? Y aquí tenemos las actividades, encontrar la fuerza resultante de cada caso. Por ejemplo, aquí asúmase que aquí está la caja, el puntito, para el caso A, y me dice que jala para este lado 3 newton y para el otro lado 5 newton. Entonces, ¿cuál será la fuerza resultante? En la fuerza B, para el 1 se va para el superior, otro para el inferior. ¿Cuál será la fuerza resultante? Mira que aquí las flechitas, el sentido les da en colores para que ustedes puedan hacer. De pronto primero pueden sacar la fuerza entre 5 y 8 y luego entre 3 newton y 3 newton. ¿Sí? ¿Sí? Fuerza, primero puede ser el valor de la fuerza 1 menos la fuerza 2, la fuerza 3 menos la fuerza 4. ¿Sí? Aquí ustedes van a ir sacando los valores. El resultado, la fuerza de resultante, se puede decir, de cada caso, ¿sí? Primero tengo que sacar entre los dos y luego del que me queda, ¿sí? Listo, chicos, esto es todo. Gracias por su atención, Dios les bendiga. Así que aplicar los ejercicios de la fuerza resultante. Listo.